Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy estaré tocando 3 temas diferentes, uno en cada servicio. Y esta es la introducción a los temas del día de hoy. Nos toca hablar sobre la sal, ser sal y luz. Hoy voy a tocar el tema influencia, sal y luz. Hemos terminado una miniserie sobre las bienaventuranzas que es parte de la serie sobre el Sermón del Monte. El día que la iglesia, hermano, vivamos el Sermón del Monte, eso va a traer un avivamiento tremendo de sal y luz, una influencia a la que Dios nos ha llamado. Les invito a que oremos por este momento. ¿Me acompañan a orar de manera consciente por este momento? Amén. Que no sea una oración de trámite, como a veces cuando se ora por los alimentos, ¿verdad? Sino que sea una oración sentida, y les pido que puedan también pedir por un servidor para yo poder reflexionar en la palabra de Dios en conjunto con ustedes. En el nombre de Jesús. Maravilloso Cristo, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu llamado, gracias porque nos convocas y porque estamos aquí. Señor, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, que seas con ellos. Oro por si alguno de ellos estuviera el día de hoy con una preocupación, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, y se mueva en su favor. Tu palabra dice que en el principio, cuando estaba la nada, cuando la tierra estaba aún sin un desarrollo de la creación, el Espíritu Santo rodeaba, brincaba, bailaba alrededor de la tierra, creando vida, produciendo vida, trayendo excitación. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga vida, con tu poder, Señor, se mueva en favor de tus hijos en cualquier situación que ellos estén viviendo el día de hoy. Si alguno estuviese enfermo, Señor, les sanes en el nombre de Jesús. Señor, si alguno el día de hoy viniera acongojado por problemas legales, Señor, que tu Espíritu Santo traiga justicia y brille sobre él. Si alguno trajera problemas económicos, Señor, que tu presencia, Señor, también le pueda liberar y le pueda bendecir. Y traiga la prosperidad, que es la prosperidad bíblica. Gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que este momento lo podamos reflexionar a profundidad, lo podamos vivir en nuestra vida. Gracias por cada uno de tus hijos. Amén. Amén. Influencia, sal y luz. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó a ser personas de influencia? La Escritura dice constantemente y nos llama a que nosotros seamos de influencia para el mundo y no que el mundo sea de influencia para nosotros. Recuerden que cuando Pablo escribe Romanos 12:2 y dice: no se hagan a la imagen de este hombre, de este mundo, no se moldeen a este mundo, usa una palabra griega que es sistematizo. Significa que este mundo tiene un sistema del cual yo tengo que desvincularme a través de la libertad que Jesucristo me da al entender la palabra de Dios. Tengo que desvincularme del sistema de este mundo, no moldarme a este mundo, sino crecer conforme al molde que Jesús quiere que nosotros tengamos. Mateo 5:13 al 14 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ya voy a hablar cómo es que la sal se puede hacer insípida. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Todos en nuestra casa tenemos 2 elementos, lo que es la luz y lo que es la sal. Y Jesús usa esos 2 elementos básicos que todos tenemos en casa para que podamos recordar el llamado que tenemos como iglesia. Ahora quiero mencionar un poco la conexión que está haciendo Jesús con las bienaventuranzas. Jesús está hablando de bienaventurados los pobres, los que lloran, los misericordiosos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, las 8 bienaventuranzas que finalmente se deben expresar en una influencia hacia nuestra cultura, que nosotros no nos hagamos a la imagen de la cultura, a imagen y semejanza de la cultura, sino que nosotros seamos como la levadura del reino. La levadura del reino, esa masa que está siendo leudada poco a poco, sin que la masa se dé cuenta y se percate de ello, comienzas a avanzar y entonces es leudada toda la masa. Es la influencia del reino a la que Dios nos ha llamado. Ahora Jesús termina las bienaventuranzas hablando de la justicia. La justicia. Y cuando vemos la Escritura, el tema de la justicia brilla en el aspecto social. Ya dijimos que tiene diferentes expresiones, como es la justicia espiritual,
como es también la justicia moral, que sería la santidad, pero lo que más la Biblia tiene presente sobre la justicia es la justicia social. Entonces Jesús termina hablando, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y yo creo que ahorita la iglesia no está siendo perseguida por vivir la justicia. Y el tipo de justicia que somos llamados, la justicia social. De hecho, Jesús hace una comparación de sus creyentes, de sus seguidores, con los profetas. Miren, lo leo para que pueda quedar un poco más claro en la comprensión y que también nos ayude a entrenar para cuando nosotros estudiemos la Biblia en casa, estemos más abiertos, ¿verdad? Y preparados para darnos cuenta cómo la Biblia siempre está conectada. Ok, Mateo 5:10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos pertenece. Luego, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ojo, que es la única bienaventuranza que es doble. Usa dos versículos, por lo menos, para hablar de esta bienaventuranza. No son dos bienaventuranzas diferentes, es la misma bienaventuranza, los que son perseguidos por causa de la justicia. Y después el versículo 12 viene a hacer una relación, porque Jesús está diciendo el versículo que acabamos de leer, cuando él comienza a decir que son dichosos cuando la gente los insulte. ¿Por qué? Porque hace una comparación con los profetas. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Miren lo que continúa. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ahora, ¿por qué los profetas fueron perseguidos? Por dos causas. Por no perder su denuncia profética en dos razones o dos causas. La injusticia del sistema religioso que predomina en ese lugar, ¿verdad? Como sistema que viene a esclavizar, y también la injusticia del imperio, de cualquiera de los imperios que se hayan vivido. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que yo creo que la bestia del Apocalipsis, que tiene dos cuernos, cada cuerno representa el poder político y el poder religioso. Siempre que hay un Estado que tiene, pues obviamente el poder político y el poder religioso, como hay varios países actualmente, es la bestia del Apocalipsis. Eso es demasiado poder, porque Jesús, la Biblia, siempre está hablando del llamado que tenemos para trabajar por la libertad de los oprimidos, de aquellos que son oprimidos, ya sea por el sistema religioso o sean oprimidos por el imperio. Entonces, los profetas fueron perseguidos porque ellos ni pertenecían al palacio, ni pertenecían al templo. Ellos denunciaban, eran agentes libres y entonces eran perseguidos por ello. Jesús fue también asesinado, aunque él no lo dejó ver como un sacrificio, porque él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Pero Jesús fue perseguido por denunciar al sistema religioso. Miren cómo le tiraba constantemente a los fariseos. ¿Qué denunciaba el sistema religioso y que nosotros podríamos denunciar el día de hoy? Una doble moral, que lo que pienso, lo que digo, lo que hago, entonces no es congruente. Que muchos cristianos podrían caer en esto desde una falsa compasión, ¿verdad? Desde una falsa espiritualidad, bueno, y ya puedo hablar más sobre eso, pero también del imperio, el imperio que oprime a los pobres, que oprime a las viudas, que no permite que las personas sean desarrollados. Por eso los profetas levantaron la voz y fueron perseguidos, y por eso Jesús también fue asesinado. Ahora, una de las críticas que podríamos hacer a la forma como se ha vivido el profetismo en ese tiempo es que yo nunca he escuchado a un profeta que se levante para denunciar la falta de justicia social en el tiempo donde estamos viviendo. Y es un tema que es consecuente en toda la Biblia. Más de 2000 versículos bíblicos nos hablan de la justicia social. Nos damos cuenta que la Biblia no está hablando del capitalismo, aunque el capitalismo fue creado por los cristianos, pero se corrompió con el tiempo. Lo creamos como una respuesta para atacar el imperio que no permitía el desarrollo de las personas. Por eso, a partir de la Biblia vienen las universidades, a partir de la Biblia viene la oportunidad de que las personas pobres puedan acceder a un crédito y entonces se crea la clase media. Pero ahorita el capitalismo es una corrupción terrible que está viviendo, y más vale que los creyentes en ese tiempo, aquí en México, sean conscientes de llevar a cabo un voto. Todo cristiano debe votar y debe llevar a cabo un voto diferenciado, porque un cristiano que se pinta de color es un cristiano que no está entendiendo la justicia social. Es un voto diferenciado y es un voto informado
que sería lo mínimo que podemos hacer para trabajar la justicia social. Pero claro, que esta debe expresarse mucho más allá. Yo creo que los cristianos ahora no estamos siendo perseguidos por mantener una denuncia profética. Ahora, yo he escuchado un montón de profetas que dicen, declaran bendición o declaran juicio, pero no he escuchado un profeta que se levanta a denunciar lo que denunciaron los profetas del Antiguo Testamento y lo que denunciaron los profetas en el Nuevo Testamento, que es la falta de la justicia social. O sea, que las personas, los creyentes, no estén buscando luchar en contra de la opresión, en contra de la pobreza y bueno, y un montón de cosas. Ahora, la iglesia suele juntarse para trabajar cuando el gobierno nos tocan aspectos que son importantes para nosotros, que tienen que ver con nuestra moral, ¿verdad? Entonces, nada más hay un movimiento en el gobierno donde nos dicen que van el aborto lo van a permitir, o el matrimonio igualitario, o que va a avanzar la ideología de género, y en ese momento la iglesia salimos a las calles, ¿verdad? Yo he organizado marchas sobre eso. Y salimos a las calles y no nos importa juntarnos con otras denominaciones. Bueno, esa ha sido una de las cosas buenas, ¿no? No se olvida, cuando Peña Nieto saca la iniciativa preferente para los matrimonios igualitarios, nos unimos iglesias, pero con ideas tan diferentes, pero ahí sí vamos todos unidos. Pero yo sueño con el tiempo cuando la iglesia salga a las calles, no solamente a denunciar ese tipo de temas, sino a denunciar como la opresión, denunciar que México tiene el primer lugar de pornografía a nivel mundial, denunciar la opresión que algunas mujeres pueden vivir, denunciar la desigualdad, tantas cosas que la Biblia nos está llamando. ¿Por qué? Porque hemos tenido un entendimiento de lo que es la santidad, pero no de la justicia. Y la Biblia siempre nos va a hablar de estos dos polos. La santidad de Dios nos lleva a vivir una moral bíblica, una moral que viene desde la Biblia, y a denunciar esa falta de moral para vivir en santidad. Pero también la Biblia nos habla de la justicia y la justicia social. La iglesia debería también denunciar la falta de la justicia social si es que realmente nosotros queremos vivir un avivamiento de sal y luz. La iglesia del primer siglo, de los primeros 3 siglos, vivió esto porque la iglesia fue perseguida. Pero llega un momento que la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidora, ¿verdad? Y la cruz la convertimos en espada, como cuando vienen los españoles a conquistarnos a nosotros, ¿verdad? Y la misma cruz es la misma espada. Entonces, debo recibir a Cristo, si no te mato. Y no es la liberación a la que Dios nos llamó a practicar, ¿no? Ese no es ningún tipo de evangelización. Ese destrozo que hicieron a nuestras culturas acá, no es de ninguna manera una conquista, sino que es un destrozo. Ya hemos dicho que conquista es un eufemismo, ¿verdad? Conquista hubiera sido que vinieran cristianos genuinos y comenzaran a hablarles a toda nuestra cultura y hablarles de Cristo y cómo Cristo está trayendo su ley en nuestros corazones, cómo Cristo nos ayuda a ser mejores personas y bueno, realmente hacer una conquista y no hacer una matanza religiosa. Por eso, al no entender lo que es la justicia y la justicia social, tenemos que cambiar un poquito la idea que tenemos de la justicia, porque pensamos en la justicia siempre en términos legales. Para la Biblia, la justicia es en términos sociales, ¿verdad? Que es librar a las personas de la desigualdad, de la opresión. Que la justicia que Jesús nos habla, nos lleva a esa comunicación, a una conquista que realmente es verdadera. El no entender esto ha provocado matanzas en nombre de Dios, que realmente es la forma como Satanás y el individualismo se ha infiltrado en muchos movimientos religiosos. Eso pasó. La iglesia pasó de ser perseguida a ser una iglesia perseguidora. Entonces dejamos de denunciar cómo los poderosos eran injustos con los pobres, ¿verdad? Y eso pasa porque puede haber un hermano que sea patrón o sea jefe y es muy mala onda con sus empleados o con la gente que está debajo y no entiendes que a Dios no solamente le indigna la falta de moral, sino que a Dios le indigna profundamente la falta de justicia. Que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Bueno, entonces, si queremos ser como en el cielo, pues tenemos que ir en contra del bullying, ¿verdad? Porque no creo que en el cielo haya bullying. ¿Usted cree que sí? Que los ángeles más grandotes le hagan bullying a los más chiquitos.
Yo no creo que pase algo así. Entonces, si queremos trabajar para que el reino de Dios se manifieste en este lugar, bueno, entonces tenemos que trabajar nuestra influencia. Interesante. Juan constantemente dice, la luz vino a este mundo, y luego Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Es decir, la influencia que Jesús trae a este mundo es a través de nosotros. A mí me gusta decir que los cristianos deberíamos ser entonces como la luna, no somos soles. Jesús es el sol, nosotros debemos ser la luna que pueda reflejar la luz del sol. Entonces Dios llama a la iglesia a vivir una influencia y a vivir una diferenciación. Una influencia y una diferenciación. La iglesia no se puede mezclar con la cultura del mundo. La iglesia tiene que diferenciarse de la cultura del mundo. No es mi pretensión en esta primera reflexión resolver el cómo hacerlo. Cada quien tiene que preguntarse en su vida y reflexionar cómo es que voy a vivir lo que la Biblia me está diciendo, ¿verdad? Entonces, no es en esta reflexión donde voy a buscar aterrizarlo en cómo practicarlo en la vida diaria. Pero la Biblia nos está llamando, Jesús nos está llamando a ser sal. Y ser sal tiene que ver con nuestra influencia y con nuestra diferenciación. No es una influencia desde que nos mezclamos con esta cultura. O sea, muchos cristianos que están pensando como piensa el mundo. Se pueden vestir de angelitos, ¿verdad? O de muy morales, o lo que sea, pero están pensando como está pensando el mundo. Sus ideas son una influencia de la cultura, son hijos de la cultura, es un influjo cultural en ellos, pero no están pensando a partir de la Biblia. La iglesia tiene que hablar de la justicia y tiene que hablar de la santidad, y la justicia en términos sociales, como la Biblia lo enseña constantemente. Ahora, Jesús dice que nosotros somos la sal. Y es impresionante esto. Ahora, nosotros tendríamos que dejar de ver la sal como la vemos solamente en este tiempo. Porque es una situación diferente. La sal que se tenía en aquel entonces era muy importante porque tenía muchas funciones. De hecho, el Imperio Romano, por un tiempo, le estuvo pagando con sal a sus soldados. De ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Se le pagaba con sal porque era algo valioso. Ahora, tener sal no es tan fácil como ahora que vamos a la tienda y es muy económica, es muy barata. Tenían que recolectar la sal y luego llevar a cabo ciertos procesos para realmente diferenciar la sal de lo que es la arena. Entonces, una sal insípida era este proceso donde limpiaban la sal y no se daban cuenta que se estaban quedando con un polvo blanco que realmente era arena y no era sal. O sea, para nosotros cuesta trabajo como entender esa parte o imaginarlo. O sea, imagínense que cada uno de nosotros tuviéramos que ir a cada tiempo a un lugar del mar para poder llevar a cabo un proceso químico y sacar nuestra propia sal para poder vivir. Era importante. Ahora, se pagaba con sal, por eso era tan importante la sal. Se pagaba con sal, y sal lo más pura posible. Esa sal tenía que ser genuina, no mezclada con arena. Así como nuestra sal tiene que ser genuina, no mezclada con la cultura de este mundo. Aguas con esa mezcla que es tan peligrosa. Miren, así como nosotros somos llamados a ser levadura, también el mundo puede ser levadura en nosotros. Recuerden que para la Escritura, la levadura tiene dos aplicaciones: la levadura del pecado y la levadura del reino. La levadura del pecado es aquella que comienza a contaminar nuestra masa sin que nos demos cuenta. Va avanzando poco a poco, rencor en el corazón, amargura en el corazón, decepciones, sentimientos ocultos, pecados ocultos, ideas que no surgen de la Biblia, sino que una idea que me atrapé en algún lugar como si fuera un resfriado o algo así por el estilo. O sea, que no la pensé, sino que simplemente la recibí. Y entonces el mundo, la levadura del mundo comienza a leudar nuestra masa. Y Jesús dice que no te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Jesús está apuntando a este principio que vemos desde el Antiguo Testamento. Entonces, la otra levadura que debemos vivir es nosotros leudando la masa, nosotros influenciando la masa, a través de una diferenciación para que nuestra sal sea una sal genuina. Ahora, yo escuché muchas veces reflexiones sobre la sal, diciendo que nosotros somos lo que le damos el sabor al mundo.
¿verdad? Entonces la idea era como, el mundo se está corrompiendo, huele bien feo, es algo muy malo y para Dios este mundo no es sabroso. Entonces los hijos de Dios son como esa sal que le da sabor al mundo y entonces para Dios el mundo ya puede saber como más sabroso. Esa es la interpretación que muchas veces he escuchado porque vemos las características culinarias de la sal para condimentar todo. La Biblia habla de estas características culinarias. Por ejemplo, Job 6:6 dice, ¿no se queja la gente cuando a la comida le hace falta la sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara de huevo? O sea, ¿hay alguien que se puede comer la clara de huevo así sin sal? Bueno, pues en aquel tiempo nadie se la comería de esa manera. Entonces, sí tiene su aspecto culinario, pero yo creo que Jesús está hablando de una sal que es capaz de detener la corrupción, porque esa era una de las funciones principales de la sal en aquel tiempo. No había refrigeradores, ni conservadores, ni había congelador. No había eso, no existía. Imagínense en los lugares de calor, por ejemplo como en África, luego ya en el Medio Oriente, ese intenso calor en el desierto y la necesidad de comer carne, ¿cómo se haría? No hay congelador, no hay refrigerador. ¿Qué se usaba? La sal, y todavía se sigue usando. ¿A quién le gusta la cecina? La cecina. Todavía se sigue usando el salar. La machaca tiene un cierto proceso, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. Bueno, usamos otros principios. Ellos también lo manejaban. Usaban sal lo más gruesa posible y curaban la carne. Y si la carne se curaba correctamente, la carne podría durar indefinidamente, y podrían viajar teniendo todavía carnes. Si eso no se hacía, pues se llenaba de gusanos. Entonces, una de las funciones principales de la sal era para conservar los alimentos. No tengas que ir a cazar todos los días, sino que entonces puedas tener comida ahí en la alacena, carne, y puedas comer carne todas las semanas sin tener que salir todos los días a cazar o tener que matar algún animal, porque curaste la carne. Tiene una necesidad de detener la corrupción. El ser humano tiene esa necesidad y es una cualidad de la sal. La sal tiene la cualidad de conservar, detener la corrupción. Entonces nosotros somos llamados a detener la corrupción también del mundo. Somos llamados a detener la corrupción del mundo, a ser conservadores de los morales, de la moral, esta moral que se está perdiendo. Ahora, nuestro mensaje tiene que ser muy relevante porque la luz tiene que verse y la sal tiene que sentirse. Debemos ser sal para conservar los principios bíblicos, sal para detener la corrupción de este mundo y debemos ser luz que disipe las tinieblas. Dos funciones muy fuertes: detener la corrupción y ser luz que disipe las tinieblas. Esta generación, la generación de millennials, la generación de centennials o la generación Z, es una generación de la cual yo tengo mucha esperanza si es que realmente les ayudamos y les acompañamos en su función de ser sal y luz. Yo creo que la gran debilidad de los millennials y los centennials son las redes sociales. Ahora, las generaciones anteriores también están perdidos en las redes sociales. Yo conozco un montón de gente mayores que ya le entendieron re bien al Facebook y se la pasan ahí todo el día, ¿verdad? O sea, se les perdió la vida en el WhatsApp. Y el WhatsApp y las redes sociales, ¿cuántos problemas traen las amistades y a los matrimonios? Terrible, como nunca antes en la historia. Ya hay estudios que comprueban que asociado a las redes sociales hay un aumento del 30% de los suicidios. Si eso hubiera pasado con el consumo del tabaco, con el consumo del azúcar, con el consumo de cualquier otro tipo de adicción, se hubiera prohibido determinantemente. En cambio, las redes sociales, las personas y los muchachos lo pueden usar indeterminadamente, y luego esta pandemia vino como a revolucionar todo eso. Y no somos conscientes de nuestro llamado de ser influencia. Entonces hay un montón de influencers que vienen a cambiar la forma como piensan nuestros muchachos. Pero yo tengo una buena esperanza en esta generación de los millennials y los centennials por la capacidad que tienen y la plasticidad también que manejan. Estas generaciones tienen el paradigma de la inclusión, y más la generación Z o centennials, que son los que nacieron de 2000 para acá. Ellos les molesta bastante cuando alguien es excluido por cualquier cosa. Es el paradigma de la inclusión.
Y ese paradigma es bueno porque refleja lo que Dios ha puesto en nuestros corazones sobre vivir la justicia social. Pero esta generación está viviendo también una doble moral. Justo la generación de la inclusión es la generación de la exclusión, porque es la generación que aprendió a dar no me gusta, es la generación que aprendió a bloquear algo que no se puede hacer en las relaciones interpersonales, ¿verdad? O sea, si tenías un problema con una persona, no la puedes bloquear, no te puedes poner una careta o poner una careta a otra persona porque no te quiero ver la cara. Actualmente se puede bloquear a las personas de todos los modos y formas. Eso no existía antes. Este paradigma de la inclusión está siendo diluido, esta sal está siendo diluido, este potencial en nuestras generaciones por la forma como se están viviendo las redes sociales. Aquellos que defienden bastante la inclusión, generalmente son los que pueden excluir, no están dispuestos a dialogar con otras ideas, sino a dar un dislike, a atacar directamente, porque face to face no lo harían de ninguna manera, pero en redes sociales cualquiera es valiente, ¿verdad? Cualquiera puede decir lo que sea. Entonces, aguas con eso, aguas con lo que tenemos que cuidar esta doble moral, y entonces no vivirla de esa manera. Yo creo que para vivir la inclusión, nosotros tenemos que tener más relaciones sociales, no online, sino offline. O sea, se requiere tener amistades no online, sino offline. Necesitamos redes sociales offline, como era antes, el poder platicar, sentarnos a comer, ¿verdad? Que eso te ayude a escuchar al otro y poder ser sal y ser luz a través de la influencia. Esta es una generación que critica mucho y se siente buena, viene a paliar su sentido de justicia criticando a cualquier autoridad, porque a esta generación, a cómo nos podemos levantar en contra de cualquier tipo de autoridad. Todos los jefes tienen un problemón, ¿verdad?, en sus trabajos, y tienen que hacer cosas y se prestan a cosas por tratar de mantener la autoridad, porque estamos en un paradigma de la inclusión donde las personas no han respetado eso y hasta parece malo. Todo siempre se va a ver con sospechosismo, ¿verdad? Ir en contra de cualquier figura de autoridad. Y esta generación critica mucho, pero hace muy poco. Critica mucho, o sea, la gente puede criticar al presidente, que ya saben que no soy fan, o puede criticar a cualquier gobernante, y bueno, pero no hacen nada. Y después, ¿qué siguen haciendo? Buscando likes, ¿verdad? Rebajar su moral al punto del absurdo con tal de conseguir más likes. ¿Qué está pasando? Está opacando el poder de la sal. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a ser sal y luz. Y es una forma para tener sentido en la vida. Porque hay personas que están perdidos en las redes sociales, en la crítica, en la depresión, en la ansiedad. No tienen sentido, en el sinsentido de la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen hambre y sed de justicia, pero no son saciados, como por ejemplo las feministas radicales, que están buscando el aborto en nuestro país, cuando en nuestro país ya se permite el aborto por 3 causales. Ya, eso ya está desde hace un montón de años atrás, por causa de violación, por causa de peligro de la madre, o porque venga alguna malformación en el niño que va a ser inviable su vida. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con estas causales, eso ya existe, pero se sigue exigiendo más cosas porque hay una hambre y sed de justicia que nunca va a ser saciada. No importa lo que el gobierno diga y haga, van a destrozar un montón de cosas. Porque hay un deseo, un hambre y sed de justicia que podemos saciarla si vivimos en los parámetros que la Biblia nos enseña. Porque el reino de los cielos es bondad, es belleza, es libertad, es compasión, es redención. Es el reino de Jesús. Bondad, verdad, belleza, compasión, redención y libertad. Es el reino de Jesucristo. Somos llamados, hermanos, ese potencial que tenemos nosotros de ser sal. No hay que perdernos, no hay que perdernos en lo que este mundo nos lleva a perdernos, ¿verdad? Sí, entonces, en el lugar donde tú estás, tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo ser yo sal aquí? En otra reflexión podríamos poner unos ejemplos, pero me voy a quedar bien corto.
Porque cada uno está inmerso en una realidad y en algún lugar, algún trabajo, y ahí tú eres llamado a ser ese nivel. Yo te invito a que el día de hoy y esta semana y a partir de ahora constantemente estés preguntando, le dices al Señor, Señor, enséñame cómo puedo ser sal y luz, cómo puedo practicar la justicia social en el lugar donde tú me has puesto y el lugar donde vivo. Les invito, hermanos, que se pongan de pie. Amén. En esta ocasión quiero invitarte a que tú le digas al Señor, ayúdame a no ser indiferente. No quiero perderme entre series y series de Netflix. No quiero perderme en la amargura. No quiero perderme en un sospechosismo inmoral o doble moral que critica pero no hace nada. No quiero perderme entre grupos y grupos de Facebook, grupos y grupos de WhatsApp. No quiero perderme entre tantos likes y dislikes y entender que es más valioso dar un abrazo que dar un me gusta. Es más valioso tener muchos amigos offline que tener amigos online. No te pierdas en el WhatsApp. No te pierdas en el consumidor. El WhatsApp, las redes sociales están diseñadas para que vivas el autoerotismo, porque entonces se trata de ti, no de los demás. Y el reino de Jesús se trata de los demás, no se trata de ti. En el nombre de Jesús.